Las palabras son lo único verdadero que tenemos para compartir. Luces, cámara, acción. Hola a todos allá en Sinapsis. Aquí les saluda Charlie desde Argentina. Como verán, me encuentro en mi departamento porque, como la mayor parte del mundo, me encuentro encerrado por la cuarentena. Y no puedo salir de mi casa. Pero eso no quiere decir que no pueda salir usando un poco mi imaginación. Así que hoy vamos a hablar de escritura. Específicamente, hablemos de cómo escribir un guión. Antes que nada, hay que dejar bien en claro que un guión no es una pieza literaria, un guión no es un libro, un guión no es la película. El guión es apenas una guía de lo que idealmente se va a filmar, de lo que idealmente veremos en pantalla. El guión es el manual para todas las personas involucradas en la filmación de la película. Esto probablemente suene como obvio, pero es importante tenerlo bien en claro a la hora de ponerse a escribir un guión, de manera tal que en la hoja de papel solo plasmemos lo que es estrictamente necesario para la filmación. Las descripciones ampulosas, elegantes y poéticas no son necesarias en un guión de cine. Todo debe ser lo más sintético posible y reducido a los datos estrictamente necesarios. Por eso el guión cinematográfico tiene el formato que tiene. Es necesario escribir en este formato y respetarlo, porque siguiendo este formato se puede tener una idea aproximada de cuánto va a durar una película. Una hoja, un minuto. Y aquí es donde llegamos al meollo del asunto. La duración es, obviamente, lo que diferencia los cortometrajes de los largometrajes. Los largometrajes son las películas que todos conocemos y los largometrajes todos tienen una duración siempre mayor a una hora. Los cortometrajes no son tan conocidos y todos tienen una duración menor a 30 minutos. Ahora vamos a ver cómo podemos trasladar esto a un cortometraje, cuya duración es mucho más corta, por lo cual todo debe ser mucho más comprimido. Veamos el corto Mama de Andy Muschietti. Victoria, despierta, nos tenemos que ir. Vamos. Mamá ha vuelto. Eso es lo que se llama poder de síntesis. En este primer minuto ya se nos han presentado a las dos protagonistas, se nos ha presentado su situación y se nos ha presentado su objetivo. Victoria, no mires. Vamos. Victoria. No. ¡Wow, qué miedo! Pero bueno, no debemos olvidar que, como toda historia, debe presentarse una transformación. Debe haber una transformación de la situación inicial hacia la situación final.
No basta con que simplemente sea un susto, porque hasta ahora solamente eso es un susto. La situación inicial nos presentaba a dos hermanas unidas. Hermana mayor va a buscar a hermana menor para escapar. Y la situación final debe transformar esto, debe revertir la realidad que presentó inicialmente, para bien o para mal. Lily, abre la puerta. Mamá ya se ha ido. Ya se ha ido. Hermana mayor termina pagando el precio por traicionar a su hermana menor. ¿Comprenden a lo que me refiero? No ha sido simplemente el susto. Obviamente el susto es muy importante porque es el remate de la historia, pero en el transcurso de lo que hemos visto esos 3 minutos ha habido una transformación de valores. Inicialmente se nos presenta a una hermana mayor yendo a buscar a su hermana menor, hermanas unidas inicialmente para escapar de su madre, para finalmente ver una hermana traicionando a su hermana menor y pagando el precio por esto. Algo que es importante tener bien en claro también es que los cortos que son efectivos son los cortos que se centran en un hecho, en un cambio, en una transformación. Un solo evento que es el eje principal de lo que se cuenta en este cortometraje. A diferencia de los largometrajes, en los cuales se pueden ver varios cambios, varios eventos y varias transformaciones que van llevando hacia el desenlace final. El corto debe concentrarse en un solo evento, así como estas niñas se concentraron solamente en escapar de su madre. Como ejemplo contrapuesto tenemos el largometraje Mama, que es del mismo director y es básicamente la misma idea, pero con un punto de vista totalmente distinto, porque el largometraje se centra en los padrastros de las niñas. Por ende, la historia ya es completamente distinta. La historia que se quería contar allí demandaba un desarrollo más largo, demandaba más escenas, demandaba más actores, más transformación. Era más complejo lo que se necesitaba transmitir en el largometraje, a diferencia del cortometraje. Y aquí nos detenemos en un punto importante, porque ustedes como narradores tienen un objetivo, tienen algo que contar, algo específico, una idea, un sentimiento que quieren transmitir a través de esta historia. La historia es una herramienta para transmitir eso, y dependiendo de la complejidad de eso que quieran transmitir, va a variar la extensión del relato. No hay reglas sobre cuánto debe durar un relato. El mismo termina cuando el narrador terminó de contar todo lo que necesitaba contar. Ustedes, como narradores, deberán realizar la tarea de determinar cuándo están contando de más o cuándo están contando de menos. Pero la única forma de desarrollar las habilidades narrativas es precisamente narrando. Solamente se van a poder dar cuenta cuando están contando de más o cuando están contando de menos, cuando empiecen a escribir y cuando empiecen a filmar. Probablemente muchas páginas que escriban en un guión luego no terminen en el resultado final de la película, pero tal vez sean necesarias para el desarrollo del personaje. Todo eso lo van a aprender escribiendo, escribiendo y escribiendo. Y escribiendo. No hay mejor enseñanza que la práctica en sí. Como ya dije, los principios narrativos los tenemos todos incorporados. Presentación, desarrollo, desenlace. No hay mucha ciencia con respecto a eso, todo lo demás se desarrolla con mucha práctica. Desarrollo de personaje, desarrollo de escenas y muchas otras cosas más que las van a aprender solamente poniéndose a escribir una y otra vez. Ok, después que ya te decidiste empezar a escribir, hay ciertos pasos y reglas que debes tener en consideración. Es por esto que ahora hablaremos sobre cómo puede un principiante realizar un buen guión. Paso número 1. Elige un título provisional. Si no se te da de forma rápida, escribe de qué se trata la historia como título provisional para identificar el proyecto. Por ejemplo, Jennifer y su cortometraje, María la vendedora de helados. Paso número 2. Los personajes. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? Una historia sin personajes es imposible.
Los personajes crean las tramas, las sufren, encarnan ideologías, miedos, esperanzas. Antes de contar su historia debes conocerlos. Es importante que entiendas que todos los personajes tienen deseos, pero no todos tienen objetivos. Paso número 3. Ordena tus argumentos. Filtra tus ideas en pro de un desarrollo homogéneo de la historia. Paso número 4. Amplía tus argumentos. Describe todas las acciones que conforman tu argumento con el mayor detalle posible. Paso número 5. Escribe los diálogos. Cuenta tu historia mediante los personajes. Ahora bien, ya que manejas los primeros pasos que debes seguir para escribir un guión, debes conocer las reglas que aplican a la hora de redactarlo. Número 1. Encabezado de escena. El encabezado señala el lugar y el tiempo en que la escena es desarrollada. Primero se indica si la escena transcurre en un interior o en un exterior. Después se señala el nombre específico del lugar, casa, bar, hospital. Y finalmente se indica el tiempo, día, noche, amanecer, atardecer. Por ejemplo, interior, bar adagio, barra, noche. Número 2. Descripción. Es una breve descripción de la acción de la escena, de lo que se ve y se muestra en la cámara. Cuando aparece un personaje por primera vez, su nombre se escribe en mayúscula y se hace una breve descripción de este. Por ejemplo, la voz de Lidia, como de 25 años, se escucha sobre vasos de vidrio que chocan, risas, música y conversaciones lejanas. Número 3. Personajes. Antes de cualquier intervención o diálogo, se debe indicar qué personaje lo hará. El nombre del personaje se escribe siempre en mayúscula y en el centro de la página. Número 4. Transición. Las transiciones se utilizan para indicar un método de cambio entre una escena y la otra. Por ejemplo, se funde a negro la escena o una pequeña disolvencia. Número 5. Tipografía. La fuente estándar para la escritura del guión de cine es Courier New tamaño 12. Es una herencia de Hollywood debido a que ellos escribían con máquina de escribir. Recuerda, si tienes cosas que contar, el mensaje se asomará. Nuestro trabajo es escribir y reescribir para acercarnos a la solidez absoluta de la creación. ¿Cómo sabemos que estamos cerca? La perfección no se alcanza cuando no hay nada más que añadir, sino cuando no hay nada más que quitar.